Estamos con el libro El curso de milagros, en la página 95, el tiempo y la eternidad. El punto 1. Dios en su conocimiento nos está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, y por lo consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad son los que perduran, los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a la represalia y al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y esto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que la santidad te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tu hermano. ¿De qué otra manera, si no, se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. El ego dicta sentencia y la santidad revoca sus decisiones, en forma similar a como este mundo, un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas, porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita la escritura para defender su causa, sino que incluso la interpreta como testigo a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apela al Tribunal Supremo, porque crees que también fallará en tu contra. ¿Sigo? Entonces, mira, yo aquí tengo subrayado, por ejemplo, en el punto 2, pues vosotros en el primer punto tenéis algo subrayado de la semana pasada, ¿no? el número 3. La frase número 3. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿qué ocurre en el tiempo? ¿Por qué es trágico? Porque hay dolor, porque hay sufrimiento. Por eso las demoras
en realidad en otra dimensión, en la eternidad, el tiempo no existe. Pero ¿qué ocurre aquí? Que cuando te duele una muela, existe el tiempo. Muchísimo. Entonces las demoras, ¿por qué dice que son trágicas? Porque lo que acarrea es sufrimiento. ¿Vale? Cuando Elisa ha elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad y por consiguiente cree estar en el tiempo, sin embargo tu elección es a la vez libre y modificable. Porque eso cuando decimos vamos a dejar de pensar en el pasado o vamos a dejar de pensar en el futuro para centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque en el aquí y en el ahora no hay tiempo. Si está aquí en el ahora, ¿qué hay? El momento presente. Y si está en el momento presente, el ego desaparece. Porque en el momento presente los egos no existen. Y luego nos dice, en la frase número 7, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde se te ubicó para siempre. ¿Vale? Hombre, podemos estar donde queramos, es nuestra elección. Del punto número 2, ¿tenéis algo subrayado? Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Claro, lo hace más largo, ¿no? El tiempo se prolonga. Inducen miedo a la represalia o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, claro. Si tú estás pensando en el pasado, como hemos dicho antes, o en el futuro, tú piensas con lo que tú sabes. Tú piensas con los recuerdos que tienes. Entonces perpetúas que vuelvas a estar en el sufrimiento. Por eso siempre hacen tanto hincapié que estemos en el momento presente, porque en el presente está la eternidad y en el presente no existe culpabilidad ninguna. Luego yo tengo subrayada la frase número 7. ¿Tú tienes alguna? ¿De qué punto? Del número 2. Cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Claro, porque nos está diciendo, fíjate, déjame el lápiz, porque nos está diciendo que su papel, cuando nosotros se lo entregamos, consiste en desatar las cadenas que aprisionan la voluntad y liberarla. Claro. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros lo entregamos, él va a desaparecer. Ese personaje que tenía esas creencias, cuando nosotros lo vamos entregando, a veces se resiste. ¿Por qué se resiste? Porque no quiere desaparecer. Porque cree que lleva razón y entonces no quiere desaparecer. ¿Vale? ¿No ha pasado alguna vez? Sí. Pero elige la paz y tú, sí, pero es que llevo razón. Yo es que soy claro, así. claro. Sí, pero nos pasa. Vale. Muchas nos va pasando menos, pero... Por eso dice que el ego le cuesta aceptar esa libertad. Vale. Acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, lo cual quiere decir que no importa cuánto tiempo nos quedemos refunfuñando, creyendo en la culpabilidad, no importa, porque tarde o temprano vamos a volver, ¿vale? Lo único pues que cuanto más tiempo estamos ahí, más estamos en sufrimiento. En el punto 4 yo tengo, bueno, no sé si vosotros tenéis alguna frase, ¿no? En el punto 4, la primera frase, el ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones.
en forma similar como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones. ¿Por qué? Porque, a ver, el ego culpa, ¿no? Por ejemplo, yo me siento culpable, vamos a poner que me siento culpable. Creo que te he hecho daño. Bueno, pues por muy culpable que yo me sienta, tarde o temprano, mi yo superior me va a quitar eso. Me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque no me pertenece, porque en realidad es temporal, porque en realidad yo no soy eso. En realidad, al ser seres eternos y a ser solamente amor, lo que no es va a desaparecer. ¿Vale? Entonces somos nosotros los que nos perdemos en estos sueños de culpa, de castigo, de error, creyendo que hay errores, pero no, solo son sueños. Bueno, seguimos por el punto número 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarla bajo su propia luz. Para él, lo que el hombre sembrare, eso cosechare. Quiere decir que lo que consideras digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que le hace valioso para ti. Mía es la venganza, dice el Señor, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el espíritu, la frase significa que en las generaciones posteriores él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Me voy a parar aquí, ¿vale? Porque esto es muy importante. En primer punto nos dicen que lo que el hombre sembrare, eso cosecharé. Lo que nos quiere decir es que lo que es valioso, lo que nosotros consideramos que debe ser cultivado, es lo que es valioso para mí. Vamos a ver, si para mí es valiosa la paz, ¿yo qué tengo que cultivar? Paz. O sea, tenemos que cultivar aquello que es valioso para nosotros. Para mí, que es valiosa la amistad, pues tengo que cultivar las amistades. Que para mí es valioso el fútbol, pues cultivo el fútbol. España. España. ¿Qué ha pasado con hoy España? No sé, lo que te haga feliz, pero lo que te haga triste, normalmente lo que solemos hacer es darle valor a lo que nos pone triste. Cuando es lo contrario, tenemos que darle valor a lo que nos hace felices. En la otra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. ¿Por qué no se puede compartir la venganza? A ver, no se puede compartir porque es un problema tuyo, vamos a ver. Porque es un problema tuyo, es algo que tú tienes en tu solo lo mente. vendes tú. Y es tuyo. Es que no es de un colectivo. Muy bien, muy bien. Es solo tuyo. Perfectamente. Entonces dice, dásela por tanto al Espíritu, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente. ¿Vale? Esa frase. De acuerdo con la interpretación del ego de castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, es una aseveración especialmente cruel. Es como decía otra frase.
cosas. Vale, Otra cuando esa frase sí que es muy cruel, creer que nosotros recibimos los castigos de nuestros padres y de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Pero no es eso, lo que nosotros recibimos en realidad son las ideas y las creencias. A eso se refieren con los castigos. Sí, si mis abuelos fueron pobres, por ejemplo, pues yo voy a recibir una creencia de que soy pobre. Claro, ¿no? Si mi abuelo o mis tatarabuelos se sintieron culpables o en lucha, eso lo voy a recibir en herencia yo, ¿por dónde? Por educación. Claro. Si mi abuelo era un Mollonite, se peleaba con el y vecino, se peleaba con el tenía vecino, las garras vivas con los vecinos por toda la vida. ejemplo, pues eso lo ha heredado mis esa padres, familia con esa la mía, educación claro. la ha heredado mis padres y esa educación yo la estoy dando a mi hijo, ¿vale? Entonces ahí es lo que hace referencia, esa es la referencia, que luego dice que para el espíritu significa que él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas hayan entendido mal, anulando así esa capacidad de dichos pensamientos que suscitan tanto miedo. Quiere decir que si nosotros entregamos todo eso, pues él nos lo puede modificar. ¿Por qué? Porque imaginaros, por ejemplo, con la pobreza, muy típico en el mundo donde nosotros nos movemos, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras no lo hemos visto en las reprogramaciones? Pues que nuestras madres nos decían que si el dinero no lo echan los árboles, que somos pobres, ¿no? Nos decían que éramos pobres, no sé, que se querían aprovechar de nosotros, que cuídate, y todo ese tipo de pensamientos que vienen. O guarda para mañana. Claro, Que te puede faltar, ¿no? O no te lo gastes en tonterías, no te lo vayas a gastar en divertirte, la vida es sufrimiento, pues todo ese tipo de creencias son heredados de abuelos, padres, hijos, nietos, ¿vale? Y todo eso es lo que se ha malinterpretado, ¿vale? No es un castigo, sino una educación que pasa de uno a otro y es una herencia. Sí. Bueno, pues ya sabemos que lo que nos querían decir es que lo podemos modificar. Es que estamos en la obligación. Bueno, en la obligación cuando ya tenemos una conciencia, eso es lo que quiero decir, ¿vale? De que se puede modificar. Los impíos perecerán, se convierte en una declaración de expiación. Si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego representa simplemente, la parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. ¿Vale? ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Vale. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. ¿Qué quiere decir? Hay una parte en nosotros, que es la parte de nuestro yo superior, ¿vale? Que en esa no puede introducir nunca el miedo, nunca. Sí tenemos una parte de nuestra mente, unas creencias
de que unas creencias que se distraen, que se despistan, que hemos olvidado que nosotros somos el amor, que hemos olvidado que somos la paz. Ahí estamos distraídos, ¿vale? Por eso dice la parte de la mente que le diste al ego, pero de la mente, regresará simplemente al reino, allí donde le corresponde estar. Puede demorar la compleción. ¿Qué significa compleción? ¿Sabéis lo que significa completarnos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el miedo o estamos en la culpa o estamos en el dolor, estamos separados, pero no hemos separado a nosotros. ¿Por qué no hemos separado a nosotros? Porque creemos en todas esas cosas. Y compleción significa unirse, estar completo, ¿vale? Entonces dice, puedes demorar la compleción. Quiere decir, puedes demorar la vuelta al amor, la vuelta a la paz, pero no puedes introducir el concepto de miedo en ese pedazo. En esa parte de ti del amor, tú no puedes introducir el miedo. ¿Por qué? Porque es el yo superior, es tu onda cuántica, tu energía cuántica, es tu espíritu, ahí no puede entrar, ¿vale? Por eso esto es un personaje que está aquí viviendo esta experiencia, porque se ha sentido separado. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede hacer caso contra un hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones está levantando falso testimonio contra el amor mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo, ya que éste habla de él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado, lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba del amor. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino. Porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. O sea, por más que tú tengas miedo a que alguien te juzgue, a que la divinidad te juzgue, por más miedo que tengas, que tú mismo te estés juzgando, no hay juicio. No hay juicio. Porque fijaros lo que dice. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino. ¿Qué quiere decir? Que tuyo es el amor. Nosotros somos amor y somos inocentes, siempre. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego. Y recuerda también que dije, no mires ahí. Espérate. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego. Y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad del Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia
con la filiación. ¿Quién es la filiación? Todos juntos. ¿Vale? Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues verdaderamente bendito, puesto que el amor te dio al Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. ¿Vale? Esto de la paciencia y el tomate. Paciencia infinita. Paciencia infinita. Pero que no. Pero cuesta, no ¿sabéis cuesta ser por qué? paciente. Mirad, Sí, Yo creo que es la que más. yo creo que es la más. os voy a leer una cosa, si os parece, aunque saltemos, pero porque aquí lo describe muy bien. Verá, en el manual del maestro, en cuáles son las características de los maestros, hay un apartado para la paciencia. Os lo voy a leer porque así lo vamos trabajando, ¿vale? En la página 15 del manual del maestro. Que la estaba leyendo. Muchas veces uno lee un Yo no lo tengo pillado. Creía que eso era casualidad que estaba ahí. Es casualidad, ¿cuándo te levantarás? Vale, dice, fijaros lo que dice sobre la paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en el momento, que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurrirá en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como a aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el maestro está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Ningún resultado ya visto por venir puede causarle temor alguno. Por eso podemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todo lo que ocurre es perfecto. El maestro lo sabe. El maestro sabe que hay un final, que es que todos vamos a regresar al amor. Todo, aquí no se queda nadie. Nadie se va a quedar perdido. Nadie se va a quedar atrás. Nadie. Claro, pero el tiempo, ¿dónde existe? Aquí, volvemos a lo mismo. Aquí. Entonces las demoras son trágicas porque hay sufrimiento. Pero todo el mundo va a ir al amor, todo el mundo, tarde más o tarde menos. Entonces lo que nos está diciendo es que veamos todo apropiado.
¿vale? Todo lo que suceda. Verlo todo apropiado, no tendremos... Mirad, Y estaremos en el justo en el momento. pasado, Entonces no fijaros, tendremos paciencia. claro, por eso hay que tener paciencia, incluso con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos, yo por ejemplo estaba hoy sufriendo por una cosa, un programa que me ha parecido que están bien, porque ¿para qué aparece? Sí, Para que se los arregle. veamos, ¿no? claro. ¿Vale? Para que los veamos. Entonces yo estaba un poco pensando, haciendo una meditación, pensando y diciendo, vamos a ver, Rosa, esto es de mi ego es muy pequeño, nuestros egos siempre son pequeños y hay que tratarlos con amor, y hay que tratarlos con confianza, y hay que tratarlos con ternura, como trataría a un amigo, ¿vale? Entonces, abrázalo, reconócelo y ya está, y deja que eso se vaya. ¿Por qué? Porque ese pensamiento que te está ocasionando sufrimiento no es nada más que te has mirado en el espejo tenebroso que lo hemos leído antes, en el espejo de la oscuridad. O has mirado a alguien o te has mirado tú. Entonces, siempre es un perdón hacia uno mismo, ¿vale? Yo me quedo de aquí y esto en verdad, con respecto a todo lo que ocurre ahora o ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el maestro está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas. Y si a éstas le están causando dolor a alguien, tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, ¿vale? Seguro de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Entonces, tú puedes pensar en algo que hiciste en el pasado y te está ocasionando dolor, y perdonarte, y ya entregarlo, está, y entregarlo, nada más. Ya está el tiempo. Nada más. El Mira, tiempo ha pasado. claro. Yo creo que eso va un poco en referencia dependiendo de dónde salga la acción. Si la acción sale del ego, a lo mejor el resultado sí te va a martirizar, pero si la acción sale desde el amor, no. Claro, pero el barismo... Es de donde sale. Pero normalmente Claro. a lo que se refiere con lo de que tengamos paciencia. Pero eso no hay creo yo, error. sí, pero creo que está más por la parte del ego que por la parte Pero del la ego. nuestra. La nuestra. Vamos a ver, que ¿Por todo qué? Porque esto... si tú te machacas por algo de antes, es por el ego. Claro, Es por el ego. el no que está porque haciendo es el juicio. que está haciendo juicio. Entonces, Claro, siempre tenemos que tener en cuenta que todo es nuestro. Todo. Y todos los juicios que nosotros estamos haciendo son nuestros, y todos los pensamientos son nuestros, todas las creencias son nuestras. Y tenemos que dejar de mirar hacia afuera y mirar para adentro, siempre, ¿vale? ¿Y por qué podemos tener paciencia? Porque pues muy sencillo, porque es que con nosotros mismos. O tenemos paciencia Con nosotros, con nosotros mismos. nos pegamos directamente. Da igual, porque como no se puede... Entonces, tu parte, cuando habla del maestro, es tu parte sabia. Tu parte sabia puede tener paciencia con tu ego, ¿vale? Porque sabe que al final lo vas a conseguir. Tardes más o tardes menos. Que ya no es tanto con los demás, es Sí, contigo correcto. mismo, ¿vale?